Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer para mí saludarles, ¿verdad? En esta tarde. Y ahí, si usted está en casa, le voy a invitar, ¿verdad?, que tome su libro de texto que estamos viendo. Ética y carácter es la materia que estamos viendo en este Instituto de Capacitación Ministerial de aquí de la Iglesia El Shaddai en la ciudad de Austin. Y hoy vamos a continuar con esta materia. Esta es la segunda sesión que tenemos, son 5 en un total, y estamos viendo el libro de ética ministerial. Vamos entonces a continuar, ¿verdad?, con nuestra clase, y le quiero pedir que ahí donde está incline su rostro. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, confiadamente al trono de su gracia, Señor, reconociendo, Padre, su gran poder, su majestad, su soberanía, Señor, Padre, su amor hacia nuestras vidas, Señor. Y hoy en esta tarde le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado, Señor, y le pedimos que nos perdone y que usted nos limpie, Padre, Señor, en esa sangre que fue derramada, Señor, en ese sacrificio en la cruz, Padre, porque el anhelo en nuestro corazón, Padre, es que nos podamos acercar sin ningún estorbo, Señor, y reconocemos que hemos pecado. Le pedimos que nos haga aceptos una vez más, Señor, que usted limpie nuestros corazones. Pero de igual manera, Señor Padre, porque queremos que su palabra que hoy vamos a escuchar, el consejo, Señor, de ella, lo podamos nosotros no solamente oír, queremos, Señor, entenderlo, queremos guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta clase de ética que nos enseña, Padre, cómo debemos de conducirnos, cuáles son esos valores que usted ha puesto, Señor, en su palabra, Señor, y que deben de ser un testimonio en nuestras vidas, Señor. ¿Cuál es la manera, Padre, correcta en la que debemos de conducirnos, Señor, en el ministerio y en todo lugar, Padre, para traer honor y gloria en todo tiempo y en todo lugar a su presencia, a su nombre? Le damos gracias por los que ya están aquí, Señor, aquellos que vienen en camino, tráigalos con bien, y los que están en casita, Padre, permítales en la paz de su espíritu, que de igual manera ellos puedan, Señor, en la quietud que trae su espíritu, recibir el consejo de su palabra. Deme la gracia y la sabiduría, Padre, porque reconozco que separado de usted nada puedo hacer, Señor. Yo me someto a usted y le doy a usted de antemano toda honra y toda gloria en todo, Señor. Que cada palabra, Señor, Padre, que vaya a hablar, Señor, pido que sea usted, Señor, guiándome, Padre, para que sean esas palabras que edifican, esas palabras que levantan, esas palabras que animan, Señor, las que sean habladas, Padre, por mis labios. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Estuvimos viendo, ¿verdad?, en un sentido general acerca de la vocación, acerca de lo que es un profesional, cómo también en el ámbito aún secular se necesita establecer normas de ética. Es importante, ¿verdad?, porque mayormente en los que servimos al Señor, porque nosotros tenemos un mensaje que tiene el poder para transformar las vidas, y se espera de nosotros, ¿verdad?, se espera de nosotros que seamos el ejemplo, o seamos el modelo, el testimonio de ese mensaje que nosotros llevamos. Dios nos ha puesto de esa manera para que haya una congruencia entre lo que hablamos y lo que somos como personas. Dijimos, ¿verdad?, que el carácter es muy importante, la integridad específicamente de nosotros como creyentes, como líderes, es fundamental. Integridad es lo que somos, aun cuando nadie nos ve. Es importante entender esta parte. Entonces, no solamente está en que tenemos que hacer las cosas bien, correctamente, sino tenemos que ser personas que, ¿verdad?, que nuestros corazones han sido transformados y está en nuestra intención, ya establecido en nuestro corazón, el hacer el bien, el obrar el bien para los demás. Entonces, eso no se consigue el día que nosotros nos convertimos, venimos a los pies de Cristo, ¿verdad?, alcanzamos la salvación, pero la ética habla de la santidad y habla de un proceso en el cual nosotros tenemos que aprender cómo conducirnos, cuáles son los lineamientos, de igual manera cuáles son las responsabilidades, porque una de las responsabilidades de todo líder es que tiene que ser competente. Competente quiere decir que tiene que estar a la altura de lo que su liderazgo demanda. Esto es algo importante, no que tiene que estar en competencia, sino ser competente. Es como un médico, se espera que sea competente, quiere decir que esté a la altura del conocimiento que se necesita para que la gente pueda ir y consultarlo, en tanto en conocimiento en cuanto a su
área de trabajo, en este caso hablando no solamente de conocer, ¿verdad?, es la especialidad en la que está, sino también qué medicamentos, qué tratamientos, cómo va a trabajar con aquellas personas que están en necesidad. Entonces, estuvimos viendo, estamos en el capítulo número 3, y tenemos ahí en la pantalla, es cómo llevar a cabo la vocación ministerial. Dice, el ministro se preocupa por la necesidad espiritual de la persona. El profesional no siempre se preocupa por el estado, ¿verdad?, espiritual de la persona, pero el ministro, y cuando hablo de ministro no solamente aquel que es un pastor, que generalmente usted se da cuenta está enfocado hacia los pastores, pero yo creo que, ¿verdad?, no es el único nivel de liderazgo que hay dentro de la iglesia. Hay liderazgo en diferentes niveles, en diferentes plataformas que se dan. Entonces cada líder, y de hecho cada persona, necesita conocer cuáles son los principios de ética, cuál es la ética, cómo debe de conducirse, cómo debemos de verdad de nosotros dar testimonio acerca, ahora si decimos que somos hijos de Dios cristianos, cómo debemos de conducirnos. Y cuando tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de servir en una área dentro del cuerpo de Cristo, es importante que también sepamos qué es lo que se demanda de nosotros en aquella área de servicio, para que estemos a la altura, para que seamos competentes. Por eso el ministro, cualquiera que sea, requiere una educación continua. Tenemos que estarnos preparando, tenemos que estar aprendiendo, y dijimos que una de las normas principales, o una de las herramientas principales que tenemos para nosotros aprender de ética y de carácter, ¿qué fuente es? ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos que la Biblia es la guía que tenemos nosotros, la verdad absoluta? No podemos estar mirando al mundo, qué piensa el mundo. Dijimos que la Biblia es el recurso principal que tenemos nosotros para aprender y desarrollar ¿verdad?, las normas, lo que es la ética, y para que se desarrolle nuestro carácter. Nos ayuda también, ¿verdad?, el saber cómo la iglesia se ha conducido, y hay registro, porque hay muchas situaciones diversas que nos afectan. Al ministro, hablando del pastor, se tiene que relacionar con la comunidad, se tiene que relacionar, ¿verdad?, con el cuerpo de Cristo, y tenemos nosotros que aprender cómo hacerlo de una manera correcta. Entonces, no es solamente que se desarrolla dentro de la iglesia, también fuera, en la comunidad tiene un papel muy importante que hacer el ministro, de igual manera usted y yo. Tal vez no tenemos un cargo ahorita de liderazgo, pero Dios nos ha puesto para que seamos luz, para que seamos sal ahí donde estamos. Y también la gente está mirando cómo nos conducimos. De hecho, las expectativas más altas están puestas realmente en nosotros. A veces no en el profesional, ¿me entiende? Pero en nosotros, que proclamamos una verdad y que hay un modelo que ha dejado ya un testimonio, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque la gente muchas veces no conozca mucho de cerca de Jesús, por la mayoría de ellos ya ha recibido un testimonio de cómo era Jesús, de cómo se comportaba Jesús. Por eso a veces nos sorprendemos que de repente, aunque la gente no sepa mucha Biblia, sí nos dice, oiga, usted está actuando, yo no creo que Jesús actuaría así, de esa manera. A lo mejor no tienen todo el conocimiento los evangelios como los tiene usted o los tengo yo, pero sí saben a grandes rasgos, han oído y han visto, o de cierta manera han aprendido algo acerca del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces dice, ¿cómo llevar a cabo la vocación ministerial? Bueno, el ministro se preocupa por la necesidad espiritual de la persona. El servicio que prestan los ministros es único y esencial. Y el mensaje que predican está centrado en la relación de la persona con Dios. La recompensa monetaria y la posición no son motivaciones principales, por lo menos no deberían de ser las motivaciones principales. Usted y yo hemos sido alcanzados por gracia y estamos para servir a los demás, no bajo nuestros propios recursos, sino bajo los recursos que Dios ya ha provisto para que lo podamos hacer nosotros de una manera sin un interés personal. Tenemos que tener esto muy en cuenta. Nosotros somos siervos por naturaleza y nuestro servicio debe de ser sin ningún interés personal, porque cuando ya hay interés personal es precisamente donde nosotros tenemos la tendencia ya a no marcar una diferencia y a ser igual que el profesional. El profesional se mueve
realmente por la cuestión del dinero. Ya no es ¿verdad?, la profesión de los tiempos de antes, donde, ¿verdad?, nos dábamos cuenta que la prioridad del médico era curar al enfermo, tuviera o no tuviera dinero. Ahorita usted se da cuenta, ¿verdad?, el abogado era de igual manera, ver por el menesteroso, por el que no tenía la manera de verdad, muchas veces aún de retribuirlo, de pagarle por sus servicios, pero como parte de la ética y de la formación que le habían dado en el lugar que lo habían instruido, le habían dicho que, ¿verdad?, que la gente era lo más importante, y si la gente sigue siendo lo más importante, y nosotros tenemos que entender esa parte, la gente sigue siendo lo más importante, por lo menos para Jesús, y espero que lo sea también para cada uno de nosotros. Y el recurso más importante que tenemos, ¿verdad?, dentro de nuestro ministerio es precisamente la gente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo nos tratamos los unos a los otros. Si estamos en una posición de autoridad, ¿cómo los vamos a tratar? Porque esto se trata de gente. Toda la ley Jesús la resumió en 2 partes. Vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y vas a amar a tu prójimo. O sea, ¿qué tanto interés Dios le pone y qué ¿verdad?, prioridad le pone Dios a la gente? Después de Él, la siguiente prioridad tuya en tu ministerio es la gente. Primeramente buscarle honrar a Él, pero también buscar que realmente seas el instrumento que Dios pueda usar para que pueda ser útil, para que pueda ser de edificación a aquellos que te rodean, o por lo menos a la gente que Dios envíe ¿verdad?, cerca de ti. Y ese es el corazón de lo que es el ministerio y de lo que es el liderazgo. Nosotros estamos para servir, hermano, no para enseñorearnos, de ninguna manera, ni siquiera en nuestro hogar. Aun cuando tengamos la autoridad de parte de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no nos puso para eso. Nos puso para que seamos ejemplo, seamos líderes desde nuestro hogar, pero líderes al estilo de Jesús, dando nuestra vida en servicio a los demás. Y déjame decirte, el que tú sirvas dentro del núcleo más particular, que es tu casa, que es tu matrimonio, tú no vas a perder autoridad al momento que tomas esa posición. Jesús nunca perdió autoridad. Jesús sabía quién era, qué autoridad le había dado el Padre. Él podía con libertad ceñirse la toalla, lavarle los pies a los discípulos, volver a quitarse la toalla y tomar su posición que Dios le había dado, porque lo que Dios te ha dado y a donde Dios te lleve, ¿verdad?, eso Dios te lo dio y nadie te lo va a poder quitar. O sea que cuando Dios te llama, te hace un llamado y te da una área de influencia, acuérdate de operar en el amor de Dios y recordar que el propósito de tu vida en esa posición es que en la influencia que Dios te está dando seas un modelo de amor y de servicio. De ahí Dios va a traer la exaltación que Él tenga que traer. Ni siquiera te preocupes por la recompensa, porque para empezar, si algo podemos dar y algo podemos hacer, es porque Él primeramente nos ha dado a nosotros. Entonces, eso que no se nos olvide, hermano, porque no vamos, si se llega a olvidar, vamos a perder el enfoque de nuestro llamado, y si tenemos una posición de autoridad, ¿cuál es la razón por la que estamos ahí? Muy bien. Entonces, por último dice ahí, la recompensa monetaria y la posición no son motivaciones principales. El ministro pone los intereses de otros antes que los propios. ¿Cuáles son las obligaciones éticas del ministerio cristiano? Bueno, las obligaciones éticas es educación, o sea, que es una preparación continua, que estemos preparándonos. Si usted dice, no, pues que yo nomás soy ujier, bueno, no importa que usted sea ujier, aprenda cómo debe ser un ujier, cómo Dios ha diseñado esa posición y qué es lo que se demanda de usted como ujier. Segundo, sea competente, o sea, aprenda qué tiene que hacer para que esté a la altura de lo que se demanda de la posición que Dios le ha dado. Usted dice, bueno, yo no sirvo ahorita en la iglesia, pero usted está en la comunidad, ha sido puesto ahí para servir ya a los que están ahí cerca de usted, para ser un ejemplo, para ser luz, para ser sal. ¿Qué se espera de usted? Que conozca bien la palabra, que sepa, ¿verdad? Si le piden razón de su fe, que usted pueda dar testimonio, pueda decir, no, es que esto es lo que yo soy un hijo de Dios, así dice la Escritura, dar testimonio de su fe, que sea competente, que en el momento en el que se demande algo de usted esté a la altura para poderlo dar, para extenderse hacia ellos. Autonomía, que tiene la capacidad de tomar decisiones. Ahora usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted.
y eso le permite tomar decisiones basadas ahora en el conocimiento de la palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Se espera de usted que sea una persona de servicio, porque ahora esa es la naturaleza que usted y yo tenemos como creyentes primeramente. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Se requiere dedicación, que estemos en una dedicación consciente, que seamos intencionales, una dedicación intencional, y con esa pasión a lo que estamos haciendo. Y se requiere ética, que sepamos cómo nos vamos a conducir. Esas son las obligaciones éticas del ministerio cristiano. Muy bien, vamos a ver las opciones morales del ministro. Ya vimos ahorita los recursos para lineamientos éticos, cómo nos vamos a conducir. Es la palabra, la Biblia es un fundamento de todo valor moral. La guianza del Espíritu Santo es la garantía para que los valores morales sean aplicados en nuestra vida. O sea, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Y vemos también, ¿verdad?, que entonces se espera de nosotros, hay dos partes muy importantes: el ser y el hacer, que deben de ser congruentes. Ser bueno, la ética del carácter. Aunque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Nos enseña que realmente, o sea, si algo bueno hay en nosotros y podemos experimentar, y es porque realmente hemos venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido sellados con su Espíritu Santo, hemos sido adoptados, somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado una nueva naturaleza, nacimos de nuevo. Dice: ser bueno, la ética del carácter. ¿Cómo vivo como ser humano en el mundo sin ser controlado por mis apetitos humanos? ¿Cómo podemos nosotros realmente vivir y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Bueno, a través de la palabra de Dios y a través de la guianza del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. O sea, tenemos que entender que como hijos de Dios, como creyentes, no vamos a poder caminar con firmeza mientras no nos queramos someter a la palabra de Dios y no queramos someternos a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu siempre nos va a llevar a la palabra. Y la palabra nos da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también necesitas desarrollar el carácter de Cristo a través de la obediencia a la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Entonces es un proceso que empieza en la conversión, pero que sigue y continúa ¿hasta qué? Hasta que seamos nosotros transformados, si es que estamos todavía vivos y viene el Señor, seamos levantados por Él, y entonces vamos a ser ya glorificados. Pero mientras estemos ahorita viviendo en este mundo, ¿verdad?, se requiere que nosotros estemos en ese proceso, y es de nuestra responsabilidad el buscar en la palabra los lineamientos y someternos a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a continuar. El significado del carácter. El carácter es básico para todas las decisiones éticas. ¿Quién es usted? Determina lo que usted hace. ¿Quién es usted? Determina lo que usted hace. En otras palabras, lo que ya se está formando dentro de su corazón es lo que se va a empezar a proyectar como los hechos y como la manera en que nosotros, usted y yo, vamos a reaccionar. Por eso es importante. A veces no le damos, ¿verdad?, el valor a la disciplina de estar estudiando y escudriñando la palabra, pero todos en un momento dado, ¿verdad?, de repente que nos vemos en el espejo de la palabra, nos damos cuenta que hay áreas de nuestra vida en las cuales no nos hemos desarrollado de una manera correcta o sana, y necesitamos hacer algo. La palabra de Dios va a venir, ¿verdad?, y transforma nuestros corazones. Entonces tenemos que entender que lo que estemos poniendo en nuestro corazón es la manera en que usted y yo nos vamos a proceder. Entonces, yo le dije anteriormente, o sea, si tenemos cuidado en lo que está entrando a nuestro corazón y es la palabra, entonces vamos a tener una mayor libertad. ¿Mayor libertad en qué sentido? En el que si de la abundancia del corazón habla la boca, y cuál es lo que nosotros pensamos, y lo que nosotros pensamos no solamente está a nivel de la mente, sino está a nivel juntamente con el corazón, porque está todo asociado.
Están los sentimientos, las emociones, y aún lo que analiza nuestra mente y procesa nuestra mente tiene que pasar por un filtro en el corazón, y son aquellas cosas que empezamos a guardar. Entonces de ahí, si tenemos cuidado, de ahí va a empezar a manar y a fluir, ¿me entiende? Tanto vamos a ver un carácter que está siendo transformado por la dirección del Espíritu Santo y por su palabra. Entonces, ahí en Mateo 5, ¿verdad? Este texto bíblico nos habla acerca de eso. ¿Cómo define Willimon el carácter? Dice, es orientación moral básica que da unidad, definición y dirección a nuestras vidas, formando nuestros hábitos e intenciones en modelos significativos y predecibles que han sido determinados por nuestras convicciones dominantes. Cuando una persona está siendo formada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y se puede ver ese testimonio, hermanos, entonces de cierta manera empezamos a crear una confianza en la gente que está alrededor de nosotros. ¿Sabe por qué la gente muchas veces desconfía de los líderes? Porque si no pueden mirar en el líder un carácter que está siendo trabajado por el Espíritu Santo, entonces tenemos ciertas reservas de acercarnos. O no hay congruencia entre lo que la persona habla y cómo se comporta, entonces no nos da seguridad. Se fija que cuando vemos nosotros que hay personas que nos falta mucho, digo, a mí me falta mucho, pero cuando usted ve una persona que usted dice, no, yo estoy viendo cómo Dios está trabajando en esta persona, y verdad, y usted le da una cierta confianza, grado de confianza para usted acercarse. Vamos a ver que dentro de la ética y de las responsabilidades que tiene el líder, ¿verdad?, hay varias de ellas muy importantes que también las definen el mismo carácter, ¿verdad? Es el grado de confianza, porque uno de los temas que siguen es precisamente el ministro y la congregación. ¿Cómo ve la congregación al ministro? Una congregación va a tener confianza en el ministro cuando ve que el ministro tanto se apega a la palabra, pero también se somete a la dirección del Espíritu Santo. ¿Queremos ser efectivos en el liderazgo que Dios nos ha dado? Bueno, tiene que verse un testimonio que estamos confiando, que estamos apoyándonos en la palabra y que estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas. Esas dos cualidades, la gente lo está mirando, todos lo vemos. Las vemos en unos y los vemos en los otros. ¿Qué tanto hemos dejado o qué tanto estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios moldee nuestros corazones? Entonces, todo eso le da unidad. La creación del carácter, dice, no puede existir verdadero ministerio cristiano sin la capacidad de discernir la verdad y prudencia. Esta virtud ayuda a los ministros a percibir lo que se requiere de ellos en cualquier situación. O sea, no puede existir verdadero ministerio cristiano sin la capacidad de discernir la verdad y prudencia. Tenemos que, y ya Dios nos ha dado el discernimiento de espíritus, pero cuando nosotros estamos mirando en la palabra, el mismo Espíritu Santo de Dios va a venir y va a traer esa dirección y nos va a ayudar en gran manera para que podamos ser efectivos ¿verdad?, en el área de influencia que Dios nos ha dado. Cuando hablo de área de influencia estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de esa posición en un momento dado que Dios te está dando, ¿verdad?, de influencia sobre los demás, sobre un grupo, sobre su iglesia misma. Vamos a ver la centralidad del carácter. Dice, la ética del carácter entonces es básica, la ética ministerial, porque la vestidura ministerial no garantiza conducta ética. Esa es una de las palabras que vienen ahí en su tarea. O sea, el que yo traigo un trajecito y una corbata y me presente aquí muy perfumadito y me entiende, ando muy bien vestido, no garantiza que yo sea una persona que me conduzco de una manera recta, que soy una persona íntegra. Y yo creo que de esos testimonios hemos visto muchos. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, cómo nos vestimos, pero más importante es lo que hay en nuestro corazón, es cómo nos conducimos. Y la gente nos va a apreciar, nos va a mirar en la medida en cómo los tratamos a los demás. Sabe que mucha de la gente que llega aquí a la iglesia se queda muchas veces por la manera en que son tratados, en la manera en que son recibidos. Y lo más triste que puede pasar es que vean y nos vengan y nos conozcan un domingo donde andamos todos bien arregladitos, todos muy bien perfumados, ¿verdad? Donde cuando estamos aquí en el ambiente de lo que es la iglesia, hablamos de una manera y esperan que cuando nos encuentren en el otro lugar, no importa que no andemos tan bien vestidos, seamos el mismo tipo de persona, los tratemos igual o hasta mejor. Y no se le olvide esta parte.
porque usted no es cristiano nada más el domingo y el resto de la semana, usted me entiende, tenemos una vida que tenemos que desarrollar, pero o sea, la identidad como hijos de Dios, esa no nomás es el domingo y el resto de la semana, pues ahí arréglatelas. Entonces, que nos conozcan realmente. Ahora, nos van a conocer, yo no digo que nos conozcan, nos van a conocer, nos conocen, digo, no nos van a conocer, nos conocen realmente como somos. Entonces, si en un momento dado hemos fallado, no le estemos acomodando, reconozcamos que tenemos que hacer cambios y empecemos a hacerlos. Si tenemos en un momento dado, hemos defraudado a alguien, tiene que pedirle perdón, pídale perdón, pero ahora empiece a conformarse, y no para quedar bien con la gente, porque usted es un hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios está en usted y está en mí. Se espera que cada día busquemos ser más como Jesús. Cada día busquemos ser más como Jesús. Muy bien. Hacer bien la ética de la conducta. Dice, los ministros modernos son especialmente vulnerables a esas tentaciones. Estas son fuerzas opuestas que quieren venir y que son áreas de mucho peligro. Y no solamente para el ministro, hermano, para cualquier hijo de Dios. Lo que es el dinero, lo que es el sexo y lo que es el poder. Tenemos que tener cuidado en cómo se administramos el dinero, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en nuestra sexualidad. Si usted es una persona, ¿verdad?, que está en un área de influencia, usted es una persona casada, tiene que cuidarse. Si usted es una persona soltera que está sirviendo, tiene que de igual manera que cuidarse. Cuidar su vida primeramente para el Señor. Porque Dios espera que usted sea un testimonio, una luz, ahí donde Dios ha sido puesto. El poder también, de la naturaleza que recibimos de Adán y Eva, una de las cosas que están en esa naturaleza es el deseo de tener control, es el deseo de tener autoridad, porque la autoridad significa control, y tenemos que tener mucho cuidado. La autoridad que Dios le dio al hombre y que te ha dado a ti como un hijo de Dios no es para que tú tengas control de los demás, es para que con esa autoridad tomes la posición que Dios te ha dado y seas una influencia positiva para los demás, seas un canal de bendición para los demás. Si eres un padre y a Dios te ha dado una posición de autoridad, pero no es para que tú digas, no, o sea, pises sobre los demás. Y tenemos que tener cuidado, porque estas tres áreas es donde mucho ministro y aún profesional ha caído y ha perdido el enfoque de su llamado, de su profesión. Hablando del ministro, del llamado de Dios. Estas son tres áreas muy, muy vulnerables en las que está no solamente ¿verdad?, el ministro, pero todo creyente, y tenemos que tener cuidado. Vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo debemos de irnos moviendo en esas áreas. Prudencia, discreción también son muy necesarias, fundamentales. El significado de los valores, dice, los valores son bienes morales que se realizan en sociedad. Son los ideales y los conceptos que cualquier grupo considera de gran valor. Sabe que la sociedad tiene ciertos valores que lamentablemente, como ¿verdad?, van cambiando, va cambiando la cultura, va cambiando la sociedad, los valores están muy fluctuantes. Gracias a Dios que tenemos un conjunto de valores que no cambia, que están establecidos en la palabra y que nos ayudan a tener siempre un parámetro de comparación correcta. Por eso nosotros no podemos estar pensando, no es que esto ¿verdad?, que quiero hacer, vi que fulano de tal lo hace, y aún dentro del mismo cuerpo de Cristo, en congregaciones, tenemos que tener cuidado. Usted tal vez está mirando otras congregaciones y dice, no, si ellos lo hacen, yo creo que está correcto y lo podemos hacer. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de ello? Porque no, déjeme decirle, no todas las congregaciones estamos haciendo todo lo que es correcto. Y lo digo con temor, y ¿verdad?, porque hay ciertas cosas que muchas veces estamos nosotros, ¿me entiende?, no haciendo de una manera correcta. Y no estoy hablando de esto, estoy hablando de cualquier congregación. Hay una tendencia muy fuerte a perdernos si no estamos constantemente viniendo a la palabra y mirando el estándar que Dios ha puesto y mirando lo que, ¿verdad?, los lineamientos que Dios ya ha establecido en su palabra. Entonces tenemos que tener cuidado. Usted se ha fijado que a veces hasta a nivel de nuestra casa, yo no puedo estar mirando cómo hace las cosas el vecino.
Por eso el ministro juega un papel muy importante, aún en su vida personal, en su vida familiar, porque Dios lo levanta dentro del cuerpo de Cristo como un modelo a seguir. Por eso si alguien tiene que estar atento a mirar los valores de la palabra y a someterse a ellos, es todo aquel que profesa ser un hijo de Dios, que dice que Dios lo ha transformado y que ahora está caminando juntamente con el Señor. Porque los ojos de todos los demás, si tú te convertiste en tu casa, el resto de tus hermanos, si eres los padres, tus hijos están mirando, tus familiares más cercanos están mirando cómo te conduces, cómo reaccionas cuando tienes ciertas situaciones, qué es lo que haces y qué es lo que no haces. Todo eso están los ojos puestos ahí. Tenemos una responsabilidad muy fuerte, pero Dios nos ha puesto para levantarnos como una luz, para que otros sean guiados, para que levantarnos como modelos que otros puedan seguir. Por eso el ministro es un modelo. El matrimonio del ministro es un modelo dentro del cuerpo de Cristo. La familia del ministro es un modelo dentro del cuerpo de Cristo. La manera en cómo el ministro maneja las finanzas es un modelo, ¿verdad?, para dentro del cuerpo de Cristo. Y en cada área donde él se desenvuelve está haciendo un modelo, está haciendo algo que llama la atención. Y tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice, para la ética cristiana es básico nuestro entendimiento de la naturaleza moral de Dios. O sea, si nosotros no estamos constantemente mirando y aprendiendo de lo que es la naturaleza moral de Dios, no vamos simple y sencillamente a ser cristianos de ética, ni a conducirnos de una manera correcta, ni a hacer las cosas bien. Tenemos que estar mirando. Nuestro Dios es un Dios santo que demanda de nosotros que nos apartemos de toda especie de mal, en todo aquello donde Dios nos alerta por medio de su palabra y nos dice que no debemos de participar. Entonces tenemos que nosotros entender esa parte y realmente someternos a Él. Ya no se trata de los límites que te puedan poner a veces en la congregación, sino no es porque no es que el pastor no nos dijo esto, el pastor no nos ha dicho aquello, sino pero ¿qué dice la palabra? Si te estás guiando por la palabra, ¿qué te está pidiendo Dios por medio de su palabra? Tienes que someter primeramente a ello. Y se supone que los que somos líderes también, ¿verdad?, no solamente vamos a demandar o vamos a imponer, sino vamos a ser modelos a seguir de aquello que nosotros queremos establecer. Si estamos en un área de influencia, ¿verdad?, y queremos que haya respeto, pues debemos de ser los primeros en poner el respeto. Si queremos realmente que haya una manera de hablar que edifique, tenemos que ser los primeros en mostrar eso. Si queremos realmente que haya, ¿verdad?, un orden en el área donde usted y yo nos desarrollamos y nos desenvolvemos, ¿dónde debe de empezar el orden? En nuestras vidas. Queremos que haya disciplinas espirituales con aquellas personas en las que tenemos influencia. Queremos que lean la palabra, estamos leyendo la palabra. Queremos que ellos se preparen, nos estamos preparando. Queremos que ellos desarrollen y crezcan ¿verdad?, en la disciplina de la oración, lo estamos haciendo nosotros. Queremos que sean modelos de servicio, estamos siendo nosotros un modelo de servicio. Somos prudentes, somos pacientes, porque a veces exigimos, pero se nos olvida que si estamos en un área de influencia hemos sido puestos con el propósito de que primeramente eso se desarrolle por medio de nosotros. Por eso tanto el mensaje que llevamos con nuestra vida deben de ser congruentes, porque si no vamos a ocasionar confusión, y no hemos sido puestos para confusión. La gente que ahorita, ¿verdad?, que estuvieron con Jesús, los discípulos, y aún los que ahorita estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús decía que Él era la imagen del Padre, o sea, no había diferencia. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo hablo son las palabras que el Padre me ha dado. O sea, puedes conocer a Jesús, puedes conocer al Padre. Jesús vino para revelarnos al Padre. Dentro de sus propósitos que Él vino, uno de ellos es revelarnos al Padre. Entonces, es importante, muy bien. Después de la perspectiva teológica, dice, hay un segundo asunto. Hay deberes que obligan al ministro. Hay imperativos morales que el ministro debe seguir siempre. ¿Qué deberes son necesarios para el ministro? Las ordenanzas morales del Nuevo Testamento. Una de ellas es la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro?
que trates a los demás y hagas con los demás como quieres que se haga contigo. Y también le hablan de qué, de que no vengarse. Son principios que están implícitos en la relación que una persona tiene con Dios cuando es parte del reino de los cielos. Y esto es para todos, vuelvo y le repito, esto es para todos. Las obligaciones también incluyen reglas, como las normas bíblicas, los códigos de la iglesia y las leyes gubernamentales. Todo esto también involucra, ¿verdad? Y en todas ellas debemos demostrar nosotros tanto obediencia como ética. En otras palabras, por ejemplo, como ahorita, ¿verdad? Hay una ley o hay una norma que se ha establecido, tratemos de, ¿verdad?, de someternos a ella, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, y en ello damos testimonio de que honramos las autoridades, oramos por ellas, pero también las honramos y nos sometemos a ellas, entendiendo que al hacerlo estamos sometiéndonos también a Dios, porque al que la autoridad resiste, no importa en qué nivel sea, sea secular o sea dentro de la iglesia, que dice, a Dios mismo resiste. Los valores también tienen, vamos a ver la cuestión de las consecuencias, dice, los valores también tienen que ver con la teología, la ética de aspiración, que pregunta, ¿cuál es el propósito o resultado final de mi acción? ¿Cómo actuar en la forma que produzca un mejor estado de cosas? Las consecuencias están presentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay muchas consecuencias, lo podemos ver, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero cuando usted y yo no nos alineamos a la palabra, podemos, ¿verdad? Y realmente la prevención, ¿cómo, verdad? ¿Cómo se debe? Dice, deben aprender cómo mantener límites en sus relaciones con los miembros y personas a quienes aconsejan. Una de las áreas de responsabilidad del ministro es precisamente la consejería. Y tenemos que también tener cuidado en ser éticos cuando vamos a aconsejar, tanto en la prudencia, ¿verdad?, que se debe manejar, y en otras áreas que son muy importantes, tanto en el testimonio como también en la privacidad, cuando algo se nos confía. Necesitan aprender a cuidar sus propias necesidades emocionales y sexuales en forma adecuada. Una de las áreas vimos que donde hay mucho peligro para el ministro es el área sexual. Y en el área de consejería es un área muy delicada, muy necesaria, y es una de las responsabilidades del ministro. Está para atender esas necesidades emocionales, relacionales, de familia, de matrimonio, pero tenemos que tener mucho cuidado, y hay pautas y hay normas a seguir para nosotros cuidarnos y dar testimonio de una manera correcta. Los ministros deben desarrollar un sistema de advertencias, algo que les ayude a saber cuando se están ya desviando, cuando están perdiendo el enfoque, cuando hay un peligro. Y eso aplica para todos. Dice, algún tipo que los alerte cuando se están aproximando a niveles inaceptables de intimidad con sus feligreses. Vamos a ver cuáles son. Creo que bueno, van a estar más adelante. La congregación del ministro. La congregación, todo depende cómo se lleve el ministro con la congregación. El concepto que la congregación tenga del ministro va a llevar a que la congregación sea un amigo o sea un enemigo del ministro. Y déjeme decirle, Dios te ha dado una autoridad, pero eso no quiere decir que porque Dios te ha dado la autoridad, o sea, tú vas a ir en contra o no vas a respetar a las personas, ¿verdad? Porque crees tú que Dios te ha dado esa autoridad y que todos se deben de someter y que no deben de hacer preguntas y que no deben de manifestar de repente inquietudes, sino todos se deben de someter porque tú tienes esa autoridad. Y déjame decirte que no es así. Jesús nunca violó el derecho ni la identidad de la persona, nunca fue en contra de la integridad de la persona, y esto es algo muy importante, porque uno de los abusos de la autoridad es precisamente el poder, el control, y a veces creemos, porque hay necesidad como creyente cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, tenemos una necesidad por el Espíritu que ahora empieza a imponerse en nuestro corazón
de servir a los demás, de buscar, ¿verdad?, en qué área podemos ser útiles. Pero eso no te da un derecho, si tú eres un ministro o si eres un líder, a que personas que tienen ese deseo de servir ahora estén a tu servicio y a tu disposición, y tú por la autoridad, tú los manejes como tú los quieras manejar. Eso lo hemos visto y es muy común. Y lamentablemente a veces lo vemos a nivel de ministerios internos de la iglesia, donde las personas que están ahí toman una autoridad, inclusive que parece que tienen más autoridad que el pastor, y manejan a la gente como si fuera, ¿me entiende?, una fábrica, si fuera, ¿verdad?, algo secular. Y no, usted tiene que obedecer, porque si no me está obedeciendo, usted está saliéndose de la voluntad de Dios, está yendo en contra de Dios, porque si usted me resiste a mí, usted resiste la autoridad puesta por Dios, está resistiendo a Dios. Tengamos mucho cuidado con esas palabras. Dios nunca forzó a nadie, y nadie debe de forzarlo. Yo no puedo forzar a nadie. Somos siervos por amor, somos esclavos por voluntad propia, y todos somos servidores, hermanos. Nunca se nos olvide, todos somos servidores. Aún el pastor, dice en Hebreos en el capítulo 13, tenemos que tener cuidado. Sí, dice a la congregación, sométanse a la autoridad que les ha sido puesta, porque ellos velan por ustedes. Y háganlo de una manera que los motiven a que lo hagan por servicio y por amor, no por ganancia, no por querer tener el control. Entonces, vamos a ver diferentes, ¿verdad?, tipos de liderazgo que muchas veces se levantan. Liderazgo ministerial, autoridad y poder. Modelos para el ministerio. Hay diferentes tipos de liderazgo, y vamos a ver, ¿verdad?, vamos a irlos viendo. De hecho, usted los tiene también ahí en su libro. Te vamos a dar una repasadita también rápido ya al libro. ¿En qué página del libro? Ok, déjeme buscárselo. Ahí en lo que vemos en el capítulo 4, en la congregación, donde habla de la congregación del ministro. Y usted lo tiene ahí en la página 105. De hecho, búsquela en la 106 por referencia, porque la 105, ahí también tiene su número ahí abajo, sí. La congregación del ministro, capítulo 4, ahí lo tenemos. Las relaciones, ahorita vamos a ir al punto del liderazgo, porque eso es muy importante. Pero ahí en su página, en su libro, si usted lo tiene, dice: las relaciones entre el ministro y los miembros de la congregación son esenciales. En otras palabras, no hay liderazgo sin seguidores. No hay liderazgo sin discípulos. No hay liderazgo, ¿verdad? No hay iglesia si no hay servidores, si no hay discípulos. Entonces es muy importante. Usted no puede decir: no, a mí no me importa si se van, que se vayan, está la puerta muy ancha. Y no. Usted tiene ministerio por ellos. Tenemos área de influencia y ministerio tenemos ¿por qué? Por aquellos que Cristo ha alcanzado para Él. No son ni siquiera míos. Usted es padre porque Dios le confió esos hijos que usted tiene. Usted es madre porque Dios le confió esos hijos que usted tiene. No, a mí no me importa que se vayan si no quieren. No, hermano. Somos líderes o tenemos una influencia porque Dios ha puesto gente cerca de nosotros que le pertenece a Él, que Él ama y que Él quiere trabajar con ellos y nos da el privilegio de que seamos un instrumento que Él pueda usar para que podamos servirles a ellos. Por eso Jesús siempre les dijo: el que quiera ser el mayor de ustedes va a ser el servidor de los demás. Un modelo de liderazgo muy diferente a lo que a veces estamos viendo hoy en día o vemos en el mundo. Entonces, dice la diferencia, al último en la página 105, la diferencia en la forma en que el ministro y la congregación se ven el uno al otro depende de la relación que tienen uno con el otro. En un alto grado la relación dependerá de las habilidades que el ministro despliegue con los miembros. Algunas de estas habilidades son personales: la integridad personal del ministro; otras profesionales, su habilidad de ministrar. Tanto la integridad como la competencia que tenga. Eso va a atraer a la congregación, eso le va a dar confianza a la congregación o lo puede alejar a la congregación. ¿Qué tan efectivo usted va a ser en su ministerio?
es que también cómo usted los trate y qué tanto usted se esté capacitando para ser competente cuando aquellos que usted está para guiar vengan y necesiten algo de usted, cómo usted se los trate y qué tanto usted se esté preparando en la palabra para llevarles a un bienestar en aquella área donde ellos tienen necesidad. Cuando lo miran competente, la gente se va a acercar. Cuando lo miran incompetente, ¿usted cree que se van a acercar? ¿Usted se acercaría a un médico que no está, ¿verdad?, que no es competente? No. Usted se acerca a aquellas autoridades que le brindan confianza, pero no solamente confianza en cuanto a su persona, sino también en cuanto al conocimiento y el desarrollo del área donde ellos tienen su influencia. De otra manera no nos acercamos. Entonces, muy bien, entonces los tipos de liderazgo, en la página 106 dice: las relaciones son más importantes en el ministerio que en cualquier otra profesión. Las relaciones son muy importantes. Entendamos una cosa: tenemos que ser pacientes los unos con los otros, tenemos que servirnos en amor, tenemos que edificarnos los unos a los otros. Eso es muy importante, establecer relaciones con la gente. Ámelos por lo que ellos son, no por lo que ellos le puedan dar. Interésese por ellos más allá de lo que puedan desarrollar en su ministerio. Sabe que Cristo lo amó a usted y se interesa por usted, no por lo que usted pueda hacer para Él. Su amor no cambia, haga o no haga. Nada más que muchas veces hemos caminado con un concepto equivocado, creyendo que si hacemos más, Dios nos va a amar más. No, Dios lo va a amar de igual manera. Si hace más o si hace menos, Dios lo va a amar. Claro que se espera que usted, si está ¿verdad?, en una comunión con Dios y está experimentando y está caminando en la palabra y en la guianza del Espíritu Santo, pues usted va a tener un deseo que brota por la misma presencia del Espíritu para hacer cosas para el Señor, para honrarle de las maneras que sean necesarias. Pero usted no es un hijo de Dios por lo que usted hace, porque a Él le plació. Y eso es fundamental para nosotros entenderlo, hermanos, porque vamos a tratar a las personas con dignidad, con respeto, como coiguales, como coherederos o coherederas, porque esa es la posición que tienen. Nunca se le olvide esa parte. Aunque yo esté en una posición de autoridad, yo no tengo por qué estarlo obligando a usted. Yo le puedo pedir: hermano, tenemos que hacer este proyecto, ¿le gustaría participar, ayudarnos? Pues tengo que tener cuidado cuando yo lo empiezo a obligar más allá, sin mirar sus necesidades, sin mirar cuál es la situación de usted. Aun si usted me dice que no quiere, yo tengo que respetarlo. Y va a despertar en mí una alerta para decir: ok, si el hermano no quiere, ¿por qué? A lo mejor está dañado, está lastimado, está herido, está enfermo. No llegó a tal hora, ya usted ya no lo quiero ver aquí, no venga, usted no tiene un compromiso con el Señor. La pregunta es: ¿hace el Señor eso contigo? Yo no estoy diciendo que no debe haber responsabilidad, debe de haber responsabilidad, pero tiene que brotar de nuestro corazón. O deme los pasajes donde el Señor se pasaba regañando a sus discípulos y los andaba forzando y obligando y diciéndoles, ellos lo obedecían a regañadientes. Muéstreme los pasajes. Eso es nuestra voluntad y tenemos que respetarlo. Si usted me dice a mí que no puede, ¿sabe qué, hermano? Yo no puedo, entonces ok, yo lo voy a entender. Mi parte sería preguntarle: hermano, ¿hay algo, verdad, que en un momento dado, alguna necesidad o alguna razón, verdad, que amerite que le podamos servir, le podamos ayudar? No sabe qué, hermano, es que no tengo ganas. Ok. O sabe qué, hermano, no puedo. Pero a veces estamos en la posición de liderazgo y no podemos aceptar un no, o no se puede, hermano, Dios se va a proveer. Por eso a veces yo vengo y cuando veo yo a veces a personas que están en un ministerio y que las empiezo a ver, que ya empieza a haber una inquietud porque pues que me dijeron que esté aquí, pero nadie vino. Le digo: hermano, tranquilo, no haga que lo que usted le va a dar al Señor ahorita huela mal, les digo yo, sea una ofrenda que no sea agradable al Señor. Haga lo que pueda hacer y hágalo con un corazón dispuesto, con gozo, con alegría, reconociendo que es un privilegio lo que usted puede hacer. Y si nomás puede usted hacer una parte porque no vinieron los demás, tranquilo, tranquila, no se frustre, ni tampoco al que vino, si sea uno o dos, también le echa a perder el día y al final
su ofrenda huela mal delante de Dios. Procure hacer las cosas con amor, con diligencia, en lo que esté a su capacidad. No se preocupe, el barco no se va a hundir, no se ha hundido en 2000 años y no se va a hundir ahorita en este tiempo. Pero lo más importante es la gente. Tratemos bien a la gente. Queremos ver las sillas llenas, tratemos y amemos bien a la gente. Y no andemos detrás de ellas, hermanos, por un interés nada más. Es que queremos que se llene la iglesia. No, hermano, de esa manera no se va a llenar. Ámelos. El que añade a la iglesia y el que va a hacer que se queden ahí va a ser el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios lo va a usar a usted y me va a usar a mí para que vean sinceridad en lo que estamos haciendo. Entonces, ahí están los modelos. Las relaciones, dice en la página 106, de las relaciones determinan si los ministros y sus congregaciones se contemplan el uno al otro como amigos o como enemigos. Muchos problemas de las iglesias se van a decidir de acuerdo con el amor y la confianza que tengan o no en sus ministros. Yo puedo crear un ambiente de confianza, hermanos, o yo puedo crear un ambiente donde la gente me vea y me saque la vuelta. Y que ese no sea el caso del ministerio que Dios donde Dios lo ponga. Que la gente quiera estar ahí, porque cuando están al lado de usted es una persona agradable, no una persona perfecta, pero es una persona en la que pueden platicar, pueden confiar, pueden desahogarse, pueden compartir, y no van a estar siempre a la expectativa de que a ver por dónde me cae, a ver qué me va a forzar a hacer. No, hermanos, tenemos que romper con eso y quitarlo completamente. Vamos a hacer más y la gente va a hacer más por amor, que por fuerza, que por mandato, que por imposición. Y si no, nomás véalo en su casa. Véalo, si está casada, véalo con su esposo o con su esposa, o véalo con sus hijos. Hacen las cosas, pero nomás tienen la oportunidad y ya no los vuelve a ver ahí. Y no queremos eso. No queremos eso. Y en el liderazgo, que la gente, si se va a mover, que se mueva por otra razón, pero no porque no lo aguantan a usted, porque no me aguantan a mí, que porque nos andan sacando la vuelta, porque no respetamos ni su vida matrimonial, ni su vida familiar, ni su vida personal, ni laboral. O sea, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. El recurso más importante es la gente y tenemos que amarla nomás como Dios nos ha amado a nosotros. La cosa no es complicada. Nomás como Dios te trata a ti, trata a los demás. ¿Es Dios paciente contigo? ¿Cómo es Dios contigo? ¿Te preocupa por tus necesidades? ¿Te invita a que te acerques a Él? ¿Te da esa confianza? Bueno, tú también tienes que hacer lo mismo como líder. Tienes que hacer lo mismo. Modelos para el ministerio. Aquí los vemos. El primero es el jefe ejecutivo, el líder autocrático. ¿Cómo es este líder? Impositivo, mandón, tipo de cacique que se cree indispensable. Y déjenme decirles, si no tenemos cuidado, podemos ser un tipo de líderes, de liderazgo de este tipo. ¿Cuál es la respuesta de la gente? La gente, hermanos, te va a servir por un ratito, a veces te sirve porque hay una imposición en su corazón por el espíritu de servir, pero realmente, hermanos, están a la fuerza. Y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, ya no te van a querer ver, te van a sacar la vuelta. Y hay lamentablemente gente que ya no vuelve a la iglesia. Se van como dicen, para no volver. Y es triste. No debe de ser así. No debe de ser así. El modelo ahí los tiene usted en la página 107. El modelo del dictador político. Este es otro modelo de ministerio que han seguido algunos. El término descriptivo principal para el modelo de ministerio del dictador político es autoritario. Estos ministros son figuras de autoridad que dan a conocer sus deseos a la congregación y a menudo expresan sus deseos en términos de la voluntad de Dios o la dirección que Dios les ha revelado a ellos y espera que ellos lleven a cabo. En otras palabras, son los que dicen, no, es que Dios me ha dicho esto y todos se deben de alinear, y si no están alineando, están yendo en contra de Dios, no se quieren someter. Y déjeme decirle, esto no es como Dios lo enseña.
Ese es otro tipo de liderazgo también. Y estamos viendo los 4 tipos de liderazgo para que también nos demos cuenta más adelante cuáles son liderazgos incorrectos. Analicemos nuestra vida, aprendamos de esto, y cuando Dios nos dé un área de influencia, hermano, sepamos qué modelo es el que le agrada a Dios, cuál es el correcto, y nos sometamos a él. No importa si tú tienes un negocio, no porque tú dices, no, pues yo en lo secular, yo soy el que mando, no, pues aún en lo secular. Hay consejo de la palabra en Colosenses y en otros pasajes de la Biblia en Efesios en cómo debemos de tratar a la gente que trabaja con nosotros, que son trabajadores de nosotros. Mayormente en la casa. La casa tenemos que tener cuidado. Esa es la primera línea de influencia que tenemos y la primera responsabilidad. Aunque no lo queramos ver de esa manera, así Dios lo ha puesto. Dios lo ha puesto de esa manera. Muy bien. Dice, los ministerios eficaces no ordenan, persuaden, dejan saber a la gente lo que es necesario hacer, ¿verdad? Cuál es la necesidad, lo que se requiere. Y la gente es movida por el Espíritu. No, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy listo. Pero haga la prueba y se va a dar cuenta que va a obtener más por ese medio que por la imposición. Oh, yo aquí soy el que mando y deben de hacerlo. Dice, el modelo de ministerio, vamos a ver otro. Dice, el mejor modelo, bueno, ahí lo tenemos ahí en las pantallas. Tenemos el del líder liberal. El líder liberal, dice, es uno que es suave, que es débil, que permite que cada quien siga su camino. Ese tipo de liderazgo también pasivo no es sano. No, que cada quien haga lo que les dé su gana, no. O sea, hay cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y que se deben de hacer, pero vamos a nosotros a motivar a la gente para que cuando lo hagan también de corazón, hermanos. Y que brote esa disposición. Primeramente vamos a orar, porque en todo proyecto que viene de Dios, hermano, Dios se provee a sí mismo. Dios levanta a la gente y Dios levanta los recursos y Dios pone el querer como el hacer. Por eso una de las cosas fundamentales de líder es estar orando. Y orando no solamente para que los demás le obedezcan, sino para que Él pueda amarlos como Cristo los ama. Y eso provoque, como el amor de Dios que derramó en tu corazón, provoque que tú desees servirle de todo tu corazón. Que tú desees amarle a Él y servirle a Él porque le amas. Que sea su amor el que provoque. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Muy bien, tenemos el líder participativo. El líder participativo involucra a las personas en las decisiones y toma en cuenta las opiniones y críticas constructivas de otros. Críticas constructivas. Pero es un líder que realmente le interesa escuchar qué los demás piensan. No toma sus decisiones por lo que los demás piensan, pero sí checa, sí pregunta, si hay espacio para que tú le puedas decir, sabe que esto creo que está mal, sabe que no me siento a gusto, pasa esto, pasa aquello, porque de cierta manera, cuando tenemos ese cuidado, hermanos, revela las necesidades que hay en aquellos que están al lado tuyo. Y son oportunidades para que tú te puedas extender y puedas reafirmar más tu liderazgo. Si tú no te preocupas por la gente a lo mejor, ¿verdad?, por la necesidad que tiene de servir, te va a ayudar a sacar un ministerio adelante. Pero tu influencia, tu liderazgo, ahí se va a quedar estancado. Vas a ser un líder nomás de posición. No va a ser un liderazgo que la gente quiera seguir y que esté buscando seguirte e ir a otro nivel. Entonces, en este tipo de liderazgo, el liderazgo participativo, dice, involucra a las personas en las decisiones y toma en cuenta las opiniones y críticas constructivas de otros. Dirige con flexibilidad y sabe discernir cuándo debe mantener cierta postura con verticalidad. O sea, no es un líder blando, pero es un líder que habla la verdad en amor y se para con firmeza cuando tiene que pararse con firmeza. Pero no es autoritario, nos dice, no, aquí nomás esto, mis chicharrones truenan y háganle como quieran. Y si se van, andan en desobediencia. Entonces, tenemos que tener cuidado. En la página 108 dice, el mejor modelo de ministerio, es en el último párrafo,
es el modelo de siervo. El modelo de siervo lo dio Jesucristo, quien incorporó este tipo de ministerio. Y dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Dice, Jesús dio ejemplo de este modelo en la página 109, cuando se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos, cuando ninguno de los 12 estaba dispuesto a asumir el papel de siervo. En el siguiente párrafo, en la misma página, dice, sensibilidad es la palabra que describe mejor el modelo de siervo del ministerio. Sensibilidad. Sensibilidad quiere decir tengo un corazón todo el tiempo dispuesto, abierto para escucharte, para extenderme a ti, para servirte, para interesarme por ti, porque he entendido que eso es lo más importante de la responsabilidad que Dios me ha dado. Lo más importante. ¿Sabe cómo nos amamos unos a otros? En la medida que nos interesamos. Y Dios pone las oportunidades para que eso se demuestre y eso se dé, hermanos. Eso es lo más maravilloso. Hay ciertas oportunidades que Dios nos da para que podamos expresar ese amor y crecer en ese amor, en ese interés, en esa paciencia, en sobrellevar las cargas los unos de los otros, todo lo que Dios nos pide por medio de, ¿verdad?, de su Espíritu Santo, de su palabra, que debemos de, ¿verdad?, de desarrollar en el cuerpo de Cristo, en la asamblea. Hermano, Dios pone los medios y los recursos de igual manera para que lo podamos hacer. Muy bien. De los muchos modelos de ministerio que los ministros modernos pueden escoger, el modelo de siervo conlleva el elogio del Señor, así como el ejemplo del Maestro. Esto está en la página 109, en el párrafo del medio. En la enseñanza de sus discípulos, Jesús hizo hincapié en el servicio como la cualidad fundamental del ministerio. Se señaló a sí mismo como el modelo y el ejemplo. Como modelo y como ejemplo. Muy bien, autoridad en el ministerio. Dice Hobbes, ahí en la página 110, concluye que la autoridad del pastor se gana, no se confiere. Aunque Dios me haya llamado a mí y me haya dado una posición de liderazgo y de autoridad, y yo eso tengo que ganármelo. ¿Cómo me lo voy a ganar, hermanos? En la medida como trata a los demás. En la medida como trata a los demás. Tú en la casa tienes una autoridad, pero oye, qué hermoso es que tus hijos puedan obedecerte, porque saben que siempre va a ser algo bueno, que aunque a veces no les guste, o sea, es por el bienestar de todos, es porque realmente, o sea, hay cosas que se tienen que hacer y se tienen que sacar adelante, pero hay un amor que tú muestras hacia ellos, que no los ves como instrumentos nada más, que puedas usar para tus fines o para los fines aún ministeriales. Jesús no nos miró a los discípulos nada más como que, estas son piezas que puedo usar y acomodar como yo quiera y mandarlos y van a hacer lo que tienen que hacer. No, hermanos. Jesús los llamó sus amigos. Habla el grado de interés, de amor que Jesús tenía por ellos. Tú puedes hacer a tus hijos tus amigos, tú puedes hacer a aquellos que te ayudan en el ministerio tus mejores amigos. Nosotros lo podemos hacer. ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Vamos a continuar aquí. Estamos ahí los modelos, ya lo vimos, el líder ejecutivo, el modelo del dictador político, el modelo del asalariado, se me hace que ese no lo vimos, pero ese es otro de los modelos. O sea, ese está ahí por lo que le pagan y se limita a lo que tiene que hacer nomás, pero no ve por el interés, ve por el interés personal. Y hay mucho pastor asalariado, hay mucho líder asalariado, porque no nomás a los pastores, hay veces que en iglesias grandes hay, ¿verdad?, líderes de jóvenes que se les renumera por su tiempo, que no debe de ser, ¿verdad?, en un momento dado el propósito de que alguien sirva, pero sabemos que hay necesidades muchas veces y se cubren esas necesidades, pero el modelo del asalariado es no le importan las ovejas,
pastor asalariado no le importan las ovejas nomás, es el beneficio de él. Entonces, pero el mejor modelo es el del líder siervo, el que acabamos de ver ahorita, y el ejemplo fue de nuestro Señor Jesucristo. En la página 111 al final dice: obviamente cualquier función de liderazgo conlleva algo de autoridad, incluyendo las funciones ministeriales en las iglesias. Un escritor observó: el hecho del asunto es que la gente espera que su ministro ejerza liderazgo tanto dentro como fuera del púlpito. Él no es llamado a señorear sobre de ellos, pero el pastor es llamado a enviar una señal clara sobre lo que él piensa que es importante en la vida y trabajo de la iglesia. La autoridad del ministro debe ser usada y no abusada, porque el peligro real de la autoridad es el autoritarismo. Y la autoridad del ministro debe usarse para edificar la iglesia, para fortalecer y enseñar a la gente y para cumplir el ministerio al cual Dios lo ha llamado. Primera de Pedro 5, 2 y 3, ahí hay un texto muy importante, ahí lo anoté yo. Muy bien. Uso del poder. Autoridad del ministerio ya lo vimos, ahora vamos a ver el uso del poder. Uso del poder. En la página 112 dice: cuando los ministros usan el poder que poseen en una manera destructiva o para ganar poder sobre de otros, el poder ha destruido la relación y herido a la persona. Subráyelo ahí, téngalo, para que usted tenga siempre en mente esto. Una relación profesional pastoral saludable se da cuando del hecho del poder pastoral, reconociendo tanto el don que conlleva como la implicación de que el pastor está en riesgo de usar mal ese poder. Los laicos son vulnerables a daño. Si eso ocurre, el riesgo de usar mal el poder es un riesgo para todos los pastores. Y este riesgo es una función del oficio mismo, no solo del carácter del pastor. O sea, tenemos que tener cuidado. El poder entra en juego con la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Por eso es importante tener una estima correcta. Porque a veces, sin darnos cuenta de lo que servimos dentro de la iglesia, estamos alimentando una identidad, que esa identidad no debe ser alimentada de esa manera. Debe ser centrada en la palabra, porque la palabra de Dios me dice quién soy ahora yo en Cristo. ¿Cuál es el valor que yo tengo? El valor no me lo da lo que yo haga. Mi valor no me lo da un título, hermanos. Mi propósito no me lo da ni siquiera el título que yo tengo. Me lo da la naturaleza de lo que Dios ha puesto dentro de mí. Y el área de influencia es un medio que Dios me ha dado para que yo me desarrolle, para que los dones fluyan, para que yo conozca más del Señor y sea un instrumento que Dios pueda usar. Esto tenemos que tenerlo en mente, porque si no, a veces nos perdemos muy fácil. ¿Sabe que hay gente que está buscando posiciones de autoridad porque eso lo hace sentir bien, porque eso lo hace sentir que es más espiritual, y porque le da un sentido, le da un valor, porque está llenando una necesidad, hermanos, que no debería estarla llenando un ministerio o algo que él hace, sino la misma presencia de Dios por medio de su palabra? Tenemos que tener cuidado. Un papelito colgado en una pared que dice que yo soy pastor, eso no me va a hacer mejor persona. Si Dios me ha llamado a eso, tengo que hacer la función, tenga o no tenga título, tenga o no tenga plataforma. Usted y yo no somos, si yo soy un pastor, yo no soy un pastor nomás cuando estoy en la iglesia, hermano. Si yo voy para donde vaya, tengo que tratar a las gentes con amor, tengo que interesarme por ellas, tengo que ver por el bienestar de ellos, tengo que servirles, no importa si conocen o no conocen del Señor. A donde vaya. Sean miembros de aquí o no sean miembros de aquí, no quiere decir que me voy a andar metiendo en áreas, ¿verdad?, donde Dios no me ha llamado. Pero si viene un hermano que no es de esta iglesia, que me dice, no, sabe que tengo esta necesidad, pero si no, vaya con su pastor, que no, hermano, mire, el Señor habla esto, dice esto, déjeme orar por usted, sabe que ahí le recomiendo, sabe que hable con su pastor y hágale ver esto, porque no estamos limitados, hermanos, a un espacio y a un tiempo.
Entonces, el uso del poder es importante tener, ¿verdad? Dice, el poder creativo restaura relaciones. Ese es el poder, en la página 113, ese es el poder que usa el pastor para llevar unidad a un compañerismo divino, sanar las heridas entre dos amigos, ayudar a la gente a trabajar junta en lugar de empujar uno contra el otro. Ese es el poder de la persuasión moral más que de la coerción. El poder Dios te lo ha dado para que en la medida que tienes ya una autorización de parte de Dios, busques que las hermanas se reconcilien. Como tienes autoridad y te respeta tanto el uno como el otro y están peleados, tienes la autoridad para decirles, hermanos, vengan para acá en amor. ¿Saben qué, hermanos? Mire, a Dios no le agrada esto. Si el Señor estuviera aquí en medio, ¿le gustaría que ustedes estuvieran así? No, pues que no, hermanos. Bueno, ¿cómo ven? Yo estoy aquí para ayudarles, échenle ganas, miren, tienen que perdonarse, tienen que, ¿me entiendes? Seguir adelante. Porque eso es lo que Dios nos manda. Pero yo uso eso, es como usted en la casa. Usted tiene 3 o 4 hijos. ¿Por qué Dios le puso esa posición y lo autorizó para tomar el control de ahí? Porque cuando los hijos se peleen, porque se pelean por una prenda, se pelean por algo, usted entra ahí y le dicen, espérenme tantito, mijos, eso no está bien. Usted entra ahí, o sea, toma esa posición que Dios le ha dado como una ventaja, pero una ventaja favorable para que se establezca la paz, la armonía dentro del hogar. Aprovecha eso de una manera positiva. Entonces, como ministro, dice, usted tiene poder como persona, como profesional y como pastor. Ese poder puede usarse sabia o neciamente, constructiva o destructivamente. Estoy en la página 113 al final. La tarea del pastor es usar la imagen de autoridad que tiene como profesional y usarla adecuadamente. Es suya por virtud de su profesión y por lo tanto responsable de su uso. Tú y yo somos responsables y el pastor es responsable de la autoridad que se le ha dado. Por último, tenemos liderazgo. Dice estas mismas características, el liderazgo, dice, el ministro funciona como un líder en la iglesia y entre la gente. El líder convence más que coerciona. El líder persuade más que presiona. Una persona puesta en una posición, puesta ahí, si no tiene cuidado de liderar, va a tener que usar la fuerza o esa autoridad para que las cosas se hagan. Pero que las cosas estén haciendo no quiere decir que él es un buen líder. ¿Sabía usted eso? No porque las cosas estén saliendo adelante quiere decir que usted es un buen líder. Puede ser un buen administrador, puede ser un buen jefe, pero un líder es más que un jefe. Un líder es aquel que tiene influencia y que busca una influencia y tiene una influencia positiva, que la gente lo sigue por lo que él es, no por la posición que tiene, ni por la autoridad que tiene en ese momento, sino porque como persona inspira a los demás a seguirle porque lo miran como alguien que los puede llevar a otro nivel y lo siguen por amor. Lo siguen con admiración, con respeto, porque lo ven como alguien que los va a tratar bien y que siempre está buscando lo mejor para ellos. Porque hay muchas cosas que salen adelante. ¿Se ha dado cuenta que a veces en las áreas de trabajo donde hemos pasado, sean fábricas, salen adelante las producciones, pero eso no garantiza que la persona que está encargada sea un buen líder? ¿O sí? ¿O siempre es un buen líder? A veces son los líderes más que no queremos ni ver, pero si la cosa como quiera sale adelante. Entonces tengamos cuidado en cómo usamos. El liderazgo es muy importante, porque Dios nos ha dado esa gracia de parte de Él para que podamos operar de esa manera. Muy bien. Una de las formas que toma el liderazgo es el liderazgo por medio del ejemplo. Escribiendo a Timoteo, Pablo le aconsejó: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Usted lo tiene en la página 114, en el párrafo penúltimo.
El líder es un ejemplo para los otros creyentes. Los buenos líderes son equilibrados y flexibles. La forma en que se conduce el liderazgo ministerial ayuda a determinar si el ministro y la congregación se ven el uno al otro como amigos o como enemigos. 115, página 115. Deberes ministeriales. Déjenme ver cómo vamos acá con la... Acá están. Deberes ministeriales, funciones y responsabilidades. De los deberes del ministerio es la predicación, la enseñanza, la administración. Esos tres, y vamos a ir viéndolos. Muy bien. Las relaciones entre el pastor y la congregación se forman conforme a los ministros van cumpliendo sus deberes. Conforme el ministro va cumpliendo sus deberes, se va formando, se va forjando la relación. Es como usted, en la medida que usted está desarrollando el ministerio donde Dios lo ha puesto, si usted tiene autoridad, en la medida que usted está desarrollando, buscando la dirección de Dios, no solamente está cumpliendo con una asignación de parte de Dios, está forjando un liderazgo y está forjando una relación con sus consiervos, con sus coiguales, con cada uno de ellos. Está relacionándose con toda una familia muchas veces, a través de ese miembro, de esa persona. Entonces no es solamente el cumplir algo, sino es esa medida de gracia que Dios nos da para que podamos cumplir y desarrollar, ¿verdad?, un proyecto, una asignación que Dios nos da, pero también es el medio que Dios usa para que se desarrolle tu liderazgo, se desarrolle, ¿verdad?, tu relación con el cuerpo de Cristo y también se fortalezcan, ¿verdad?, y esos lazos de unidad que debe de haber entre nosotros como creyentes. La predicación es uno de los medios. La predicación más efectiva es la predicación pastoral hecha dentro del contexto de una relación pastoral y con preocupaciones pastorales por la gente. O sea, la predicación debe tener ese enfoque de nosotros, de edificar al cuerpo de Cristo, de ver que realmente nos estamos interesando y de proveer lo que se necesita para que haya salud a nivel personal, pero a nivel también congregacional. Son de las responsabilidades del ministro, la predicación, la enseñanza y la administración. Entonces, usar la predicación, dice, un pastor contestó una pregunta clave: ¿qué significa llevar a cabo el cuidado pastoral a través de la predicación? Página 116, si usted tiene el libro. Si lo tiene ahí está. Dice, significa tomar la Biblia y con un entendimiento básico acerca de un problema humano, ministrar a la gente sentada en las bancas. La predicación pastoral con esa perspectiva dice también algo acerca de la manera de predicar. Usar la predicación como medio de llevar a cabo cuidado pastoral significa predicar siempre en amor y no usar el púlpito para flagelar a los creyentes. Nunca use la plataforma que Dios le ha dado para insultar a nadie. Respete y trate de buscar siempre un lenguaje sencillo que ellos puedan entender. No quiera dar apariencia de que usted sabe el griego y el hebreo y que fue a la escuela y tiene una universidad. No. Si usted tiene una manera de hablar que, ¿verdad?, que ha estado siendo moldeada por medio de la palabra, y si tuvo la oportunidad no estoy diciendo que tampoco use palabras incorrectas, sino lo que le quiero decir es que siempre busquemos estar al nivel de la persona a la cual nosotros vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a compartir con ella. Si usted tiene algo más que en un momento dado Dios le permitió que usted, ¿verdad?, adquiriera, reconozca que ha sido por la gracia de Dios. Dios se lo ha dado no para que se enseñoree de los demás, sino para que con humildad lo use para edificación de los demás. Tenga cuidado de no exponer a la gente, no, es que son los ignorantes, no saben, y la misma palabra ya te confronta, hermanos. Tú no tienes que andar haciéndola aquí, ¿verdad?, del Espíritu Santo y queriendo maltratar a la gente, ni con una enseñanza, ni con una predicación, aun cuando tú sepas que las cosas no están bien. Tenemos que limitarnos a exponer la palabra, la misma palabra ya confronta. Tenemos que tener cuidado, porque eso son la ética de cuando predicamos y cuando enseñamos. El propósito de la palabra es exponer
La predicación es exponer la palabra. Ya la palabra tiene poder en sí misma y ha sido enviada para que haga lo que Dios la envió para que hiciera. No tienes que andar quitando corajes ni porque sabes que hay un problema andar hablando, tirando indirectas. El púlpito no es para eso, ni ninguna de las plataformas que Dios te ha dado. Nunca lo uses para eso. Si tienes algo personal con alguien, ve y arréglalo, pero no uses el púlpito, que tú mismo te vas a descalificar por Dios. Jesús nunca vino, tenía toda la autoridad del Padre, andaba con el látigo buscando oportunidad para tirarles indirectas a sus discípulos y para decirles, insultarlos, y ni aún a los fariseos, hermano, cuando les llegó a hablar fuerte, porque es lo que la palabra de Dios dice, porque Él conoce sus corazones y tenían que ser confrontados, pero no porque Dios no los amara. Todos ellos tuvieron la oportunidad, aún después de crucificarle, de arrepentirse y de volver y de entregarle su vida al Señor Jesucristo, aún el que se ahorcó, que estamos hablando de uno de sus discípulos, tuvo la oportunidad. Lamentablemente fue al lugar equivocado. No tenía que haber ido con aquellos que le habían dado el dinero, tenía que haber ido a la cruz, tenía que haber ido con el Señor Jesucristo, tenía que haber buscado a aquel, ¿verdad?, al cual y pedirle perdón a Dios. Pero eso es otro asunto. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice, los predicadores también pueden predicar sobre problemas éticos en formas no éticas. Los predicadores, al final de la página 116, aquí se habla de tener ética. Dice, el uso de escritura y el plagio. Tenemos que buscar en la palabra, hermano. Sí, es importante. Por eso le digo, lea, tiene que leer el libro, hermano, porque yo solamente hice algunas notas aquí y estoy dándole, me entiende, una repasada, porque el PowerPoint no va a incluir todo y no podemos poner todo ahí. Por eso les dije desde un principio, traiga su libro también. Yo hice subrayé aquí en mi libro, lo tengo subrayado, lo más importante, y todo esto que le estoy diciendo es importante. Lo tenemos ahí, pero está un poco más ampliado, estoy ampliándolo más allá de simplemente leerlo ahí, porque ahí lo tiene usted en la ¿verdad?, aquí en la pantalla, pero estamos viendo cada uno de ellos, la enseñanza. Ahora, dentro de la predicación, dice, los predicadores, al final de la página 116, dice, los predicadores también pueden tergiversar el texto del sermón en la escritura, pasando a la alegoría, el simbolismo o la espiritualización del pasaje. Los predicadores capaces pueden hacer que los textos de la escritura digan lo que ellos quieren que digan, con muy poco interés por el contexto o el significado propuesto del pasaje. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos realmente trazando la palabra, buscando para llevar el mensaje. No va de acuerdo a nuestras cosas personales, no es porque a mí me gusta esto, no, es una necesidad en la que realmente está el pueblo, es algo que va a ser de edificación, porque ese es el propósito de la predicación. La misma predicación confronta el corazón, pero lo más maravilloso es que no te deja solamente con la confrontación, te da la esperanza, te da la respuesta, te da la salida, siempre. Y toda predicación que no lleve ese propósito, déjeme decirle, no está siendo usada de una manera correcta. Dios te confronta fuertemente, pero Dios nunca es un Dios que te deja en esa condenación. Siempre te dice, esto se puede arreglar, esto puede cambiarse, y yo estoy aquí para ayudarte, y haz esto y haz aquello. O sea, siempre te da una esperanza y siempre te da una salida. Entonces tenemos que tener cuidado. Muy bien, ahora hablando de la enseñanza, lo vamos a ver rápidamente por cuestión del tiempo. No sé cómo estamos ahorita con el tiempo, pero dice... Los ministros del Evangelio, en la página 119. Los ministros del Evangelio tienen algo a lo que deben ser verdaderos y fieles. Tenemos un mensaje que proclamar que nos ha sido dado. No lo hacemos nosotros mismos y nosotros hemos de dar testimonio de esa verdad fielmente y con integridad. O sea, es un mensaje que hemos recibido, hermano, no es un mensaje de nosotros.
Fíjense algo interesante, dice, un ministro, en la página 120, dice, no puede proteger a su gente de la confrontación con otros acercamientos a la vida o al aprendizaje. La meta de la enseñanza de las verdades espirituales es ayudar a la gente a ser cristianos maduros. Esto no significa que todos los cristianos deben parecerse y pensar igual. Tenemos que tener cuidado. Hay un peligro muy grande y hay una línea muy pequeña, muy débil ahí, o muy fina, que si no tenemos cuidado, tenemos que tener cuidado de dónde escuchamos. Pero nosotros como líderes y aún como pastores, yo no puedo andar vigilándole a usted o prohibiéndole a quien oiga por medio del YouTube, por medio, ¿verdad?, del internet. Usted tiene que tener cuidado, discernir, ver en la palabra. Pero también, porque hay pastores que dicen, no, yo les prohíbo que estén escuchando a fulano de tal, o que anden visitando alguna otra congregación, y, ¿me entiende? Tenemos que tener cuidado. Yo no los puedo prohibir. De hecho, aunque lo hiciera, ¿cómo va a andar vigilando? ¿Cómo va a andar ahí metiendo? Ni modo que a veces los que están casados o los que estamos casados, a veces no le damos una clave ni a la esposa, menos a la dar al pastor, ¿verdad? A la esposa o a la esposa, menos a la dar al pastor. Entonces, pero tenemos que tener cuidado. Pero sí también tenemos que tener cuidado dónde ponemos nuestro oído para oír. Tenemos que tener cuidado. Entonces, muy bien, otra de las áreas es la administración. Un problema ético en la página 120 al final, ¿verdad? Estamos hablando de esos 3 puntos. Un problema ético en la administración de la iglesia es cómo se ve y se trata a las personas. Siempre debe verse a las personas como poseedoras de valor intrínseco. Nunca se les debe explotar o manipular. La confianza es un ingrediente clave. La confianza que el ministro y la congregación se tienen mutuamente afecta la forma en que trabajan unidos. Nunca, vuelvo y les repito lo mismo que estaba hablando hace ratito con ustedes. Nunca debemos de ver a la gente simplemente como un valor que tenemos ahí, como, ¿verdad? Y nomás como alguien que nos va a ayudar a sacar las cosas. Tenemos que verlas como lo que son: personas lavadas en la sangre de Cristo, perdonadas, ¿verdad?, selladas con el Espíritu Santo, amadas por Dios, hijos, hijas de Dios, ¿verdad?, que Dios ha puesto a nuestro lado para que caminemos juntos. Entonces, vamos a dejar hasta este punto aquí, pero yo sé que va a ser rápidamente un repaso y vamos a tratar de cerrar, ¿verdad?, ahorita con el capítulo, que ya no falta mucho, lo que es el capítulo 4, para concluir con el capítulo 4. Hace el repaso y yo creo que tenemos todavía un tiempecito. Sí, pasó 10 minutos. Perfecto, 10 minutos, eso es suficiente. Al cabo los alumnos que tenemos aquí, ¿verdad?, vienen bien listos. Bien cenados. Muy bien. Entonces, dejamos lugar, ¿verdad? Vamos a tener el repaso, o ya no hay tiempo. Ok, bueno, entonces ya es tiempo. Muy bien. Le voy a invitar, ¿verdad?, que ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar. Y no se preocupe. Si ahorita no tuvimos la oportunidad de hacer el repaso, también los que nos ven en casa, es lo primero que vamos a estar haciendo la próxima semana. Vamos a tomar ese tiempecito para hacer el repaso. De todas maneras, ustedes vaya contestando en casa. Le va a dar también, ¿verdad?, le va a ayudar a que vaya buscando las respuestas, pero vaya leyendo. No nomás busque la respuesta en el libro, léalo, porque hay un cúmulo de enseñanza muy fuerte que le va a servir para su diario vivir, para el tiempo en el que Dios le permita, ¿verdad?, servir en cualquier área dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por aquellos que nos han sintonizado, Señor, a través de este medio, los que están aquí presentes. Gracias, Padre, porque sé que tú vas a ampliar aún más allá, Señor, aquello que hemos hablado, Señor, los conceptos que hemos tratado hoy en esta clase, Señor, y te pido que de igual manera, Señor, tú provoques en esos corazones, Padre, en cada uno de los que estamos aquí, ese anhelo, ese deseo, Señor, por conocer más acerca de lo que es la ética y el carácter, porque sin duda, Señor, tú has diseñado, Padre, que nuestras vidas sean una vida de influencia hacia los demás, y queremos hacerlo de una manera correcta, que te traiga siempre, en todo y en toda situación, a ti el honor y la gloria.
Padre, nos despedimos, Padre, los unos de los otros, Padre, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima.